Durante estos días en Bolivia tuvimos una gran controversia respecto a la huipala. Todavía hay gente que cree que la huipala es una invención de tiempos republicanos, de la década de los 70 del siglo XX, que era el símbolo de una bebida gaseosa, en fin. Pero resulta que aquí, en este cuadro, que es de Melchor Pérez de Holguín, podemos ver huipalas. Acá hay huipalas. Y vamos a hablar de las huipalas con la responsable de Museos de la Gobernación, Sheila Beltrán. ¿Cómo está? Un saludo, Sheila. ¿Cómo explicamos la presencia de huipalas en un cuadro del año 1716? Muchísimas gracias, Juan José. De hecho, hay documentación objetiva, gráfica y hasta la situación de poder investigar más en los archivos, ¿no? de la ciudad de Potosí, por sobre todo, que nos dan una evidencia de existencia de este símbolo que ahora está bastante mencionado. Y hay una referencia mucho más allá de lo que es el contexto propiamente colonial, ¿no? Se puede ver en elementos como cuadros, como el caso de la pintura Melchor Pérez Holguín, donde encontramos precisamente este símbolo, esta bandera a cuadros, y también encontramos en los famosos ángeles arcabuceros, que tienen una tradición muy importante por ser ángeles guerreros, de una cuadrilla interesante, de una escuadra militar, y aparecen también esta bandera de cuadros en cuadros europeos. Entonces, ¿cuál es la referencia al respecto de este detalle? Es que esta bandera cuadros representaba la situación un poco de dominio de los lugares o pueblos conquistados. Lugar que se conquistaba, lugar que se colocaba un trozo de tela cuadrada en colores y se adjuntaba al conjunto mayor de una bandera más grande. Por lo cual se daba una referencia de cuadros de colores de los territorios conquistados, y entonces esa era una referencia importante de dominio. Y esto aparece precisamente en el detalle de los ángeles arcabuceros. ¿Por qué arcabuceros? Porque portan el arcabuz, y también hay ángeles arcabuceros, alabarderos, tamboreros y también corneteros. Es todo un ejército. Entonces ellos tenían por delante esta bandera cuadros. En la referencia del cuadro de Holguín también encontramos el mismo detalle en lo que es el ingreso del virrey Morcillo a Potosí, donde hay muchos elementos simbólicos que destacan esta gran celebración del ingreso del virrey, donde precisamente están enarbolando esta bandera. Creemos en una referencia de esa ciudad de entonces muy sui generis, ¿no? Con muchos elementos de sociedad de diferentes núcleos y niveles en los que iban tomando en cuenta estos elementos interesantes. Tal vez tendríamos que nosotros tomar en cuenta una investigación más profunda, más fuerte, para entender cuál ha sido la verdadera representación de lo que ahora conocemos como la huipala y dónde originamos todo esto. Si realmente es un símbolo netamente indígena o es una referencia traída y adoptada y asociada a nuestras creencias ancestrales prehispánicas. Entonces, hay una referencia importante en estos tipos de elementos en cuadros como el cuadro de Holguín o los cuadros que ya mencionados con los ángeles. También hay que entender la referencia de algunas representaciones pictóricas en las que aparece la distribución de territorio en cuadros, ¿no? Entonces, también otra vez se asocia este elemento de la bandera o de la huipala con territorios conquistados. Ya, pero eso parecería ser una referencia muy realista, muy española. Exacto, muy español. Por eso refiero a la situación, en este caso, europea, ¿no? Donde se daba esta relación con este tipo de elementos. Ahora lo que mencionamos es que hay que hacer una investigación más profunda en la referencia específicamente del sentido que ahora nosotros tenemos, como es la parte indígena. O sea, ¿dónde exactamente surge todo este detalle de enarbolar la huipala? ¿A partir de cuándo? Pero sí nosotros tenemos detalles del siglo XVI, XVII y XVIII donde aparecen estos elementos, y con más fuerza en el XVIII, porque hay que entender que los ejércitos de ángeles también era una forma de llegar hacia la parte indígena en el hecho de la fe, ¿no? Y de cómo ellos se relacionaban con nosotros como regentes lunares, solares, asociados a todo este elemento de evangelización.
Entonces, nos queda, Juan José, una tarea muy grande de investigación al respecto de este elemento que encontramos, como mencionamos, en cuadros de esta naturaleza. Bien, además de este detalle de estas banderas que parecen huifalas, a mi juicio son huifalas. Son huifalas. Son huifalas, ¿verdad? Sí, sí, son huifalas. Encontramos también banderas del País Vasco, Ajá. pero resulta que las huifalas se encuentran en lo más alto. En lo más este es el templo de San Martín. Así es. Y el templo de San Martín era templo de los Lupacas. Lupacas. Y Parroquia de laricajas. indios. Entonces, no es razonable suponer que cuando llegó el arzobispo Visey Morcillo, los Lupacas y laricajas pusieron sus banderas en lo alto del templo de San Martín, más abajo los vascos las suyas, y simplemente Melchor Pérez de Holguín reflejó lo que vio. Puede ser un detalle, porque las pinturas sin duda son objetivas, ¿no?, al respecto de los acontecimientos que se han dado. Son muy pocas obras, hay que destacar eso, que sean civiles, en este caso el cuadro de Holguín. Y precisamente el hecho de las parroquias de indígenas, de donde llegaban gente de diferentes áreas para el trabajo de la mita, y San Martín llega a ser parroquia de indios de los laricajas y lupacas que comprenden a la región del lago Titicaca, entonces tienen este detalle. Y es interesante ver eso, que precisamente están más arriba de las banderas de los vascos por la sociedad vasca dominante en la Villa Imperial, y se va mostrando ese elemento de superioridad, digamos, ¿no?, de que está presente el elemento local indígena entre el conjunto de la sociedad española. Entonces, es una relación de reflexión también en el conjunto del cuadro con todos los elementos que tiene, porque realmente esta obra nos da muchas luces de la época en la cual ha sido pintada. Ahora, aquí viene el detalle. Si alguien se lo pregunta y me dice, pero yo no veo indígenas en el cuadro, me dice. Pero resulta que indígenas hay entre espectadores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y hay que tomar en cuenta un detalle, que en ese entonces los indígenas nobles también se vestían como españoles. Sobre todo los capataces, ¿no? Aquellos que habían adquirido una mayor confianza con los españoles, que les daban ese cierto privilegio al respecto de dominar a su propia gente y vestir o asemejar la vestimenta a la de sus amos, ¿no?, sus patrones. Y no solamente indígenas, Juan José, porque en este cuadro encontramos mulatos y negros también, que también ataviados a la usanza, tomando en cuenta que esta sociedad que iba mezclando también iba incorporando a su necesidad y a sus beneficios, digamos, para que ellos puedan ser parte de todo este conjunto de elementos que necesitaban los españoles para el dominio, ¿no? Entonces es una relación muy importante. En la parte de los observadores o de la gente que está viendo del palco, está entremezclada también la sociedad, ¿no? Y se ve la riqueza, la suntuosidad en la cual ellos celebraron este acontecimiento y mostrando lo que realmente fue Potosí con su sociedad de época, ¿no? Entonces es algo bastante llamativo, hasta interesante ver cómo las personas parecen platicar entre ellas, ¿no? Parecen comentar lo que está sucediendo. En realidad hay dos personajes que sí están conversando. ¿No? Tienen conversación. Y este cuadro, o esta parte del cuadro de Holguín, lo consideramos como el precursor de los cómicos, de las historietas. Sí, no, con toda la pero bueno, reflexión, no nos distraigamos. Es que es mucho lo que se puede hablar de este cuadro. Usted vio el cuadro original, ¿no? Sí, yo lo vi en el Museo de América en España, y precisamente la directora María Conchita nos explicaba con un lujo de detalles y cómo el cuadro en realidad está siendo conservado en este lugar, tiene un espacio muy particular en el museo. Y ellos también hacen la investigación y explican cómo fue la sociedad entonces, tan rica, tan opulenta, tan suntuaria en Potosí, en la que ningún detalle había fallado en la expresión de cada uno de los personajes en la relación del trabajo Melchor Pérez Holguín, ¿no? Sí, nos dicen, a los indios no se les dejaba ni entrar a la plaza, no. Lo cual es falso, porque en realidad los indios podían entrar a la plaza, pero especialmente quienes tenían algún tipo de poder económico, que eran muchos, sí, vestían como españoles e ingresaban normalmente. Exactamente, Juan José. Precisamente en el tema de nuestro museo estamos queriendo rescatar este detalle, porque sucede
que los indígenas que habían llegado a tener un cierto nivel entre la sociedad y en la situación opulenta y de riqueza eran tal vez las personas que mayormente maltrataban a sus propios coterráneos, ¿no? La situación fue muy complicada, ellos llegaron a ser gente más dura, un tanto con cierta maldad, que los sometían a su propia gente. Entonces hay que analizar esa parte de la sociedad también, en la que los capataces indígenas han tenido mucho que ver en el sometimiento de su propia gente, ¿no? Lo propio pasó con los mismos negros. Entonces hay detalles que nos van explicando claramente y hay documentación marcada en todo este tema, ¿no? Hay documentación de personajes especiales que nosotros en nuestro museo los vamos a destacar, Juan José, porque es necesario que se sepa toda esta parte histórica de la sociedad de tiempos coloniales hasta principios de la República. Gracias, Eila. No, para mí un placer, Juan José, poder admirar, descubrir, redescubrir y hasta hacernos preguntas sobre este cuadro que nos da muchas luces y también nos da mucha tarea para seguir investigando en el tema que ahora compete, que es la parte de la huipala, y tener muchísimos otros detalles que podamos sacar a la luz y que la sociedad potosina y boliviana conozca, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y vengan a visitar este museo y conocer este cuadro en el que vamos a poder hallar una reflexión también. Muy bien, yo cierro simplemente con esto. Aquí pueden ver, y ojalá que nos vean los hermanos del área dispersa, la huipala flameando en lo más alto del templo de San Martín en un cuadro que fue pintado el año 1716 por este hombre que es considerado la máxima expresión de la pintura colonial en Charcas, Melchor Pérez de Holguín.